y arroja datos fundamentales que debemos desmenuzar y debemos tener muy claros respecto a cómo estamos en nuestra región en cuestión de derechos humanos y un montón de temas más. Y le doy la bienvenida, le agradezco enormemente que nos acompañe esta mañana en la cabina de MBS Noticias, precisamente a Olivier Dubois, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, muy buenos días, Sheila, un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Pues platíquenos un poquito qué datos destacaría de este balance que presentaron del día de ayer. Creo que más que datos, lo que queremos decir sobre nuestra acción humanitaria y la mirada que tenemos sobre el fenómeno de violencia que sigue continuando en México, en la región, los datos ustedes lo tienen. Hay datos muy dolorosos, datos de homicidios, de desaparición, pero lo que queremos destacar es el sufrimiento de cada persona que busca su ser querido, de la persona que tiene que huir de su hogar para salvar la vida, su propia vida, evitar que sus hijas sean expuestas a violaciones, también la vida cotidiana de comunidades que han normalizado la violencia y que faltan acceso a servicios básicos. Entonces, este sufrimiento humano, más que datos, es lo que queremos destacar en este informe. Creo que esto que comenta es fundamental porque efectivamente los medios damos muchos datos duros, analizamos informes, pero ustedes se enfocan muchísimo más en las historias, en las vidas de las personas que enfrentan todo este tipo de sufrimientos, de violaciones a sus derechos humanos. Por supuesto, un tema y un fenómeno del que hemos hablado en las últimas semanas es la migración. Sin duda, creo que es muy importante abordarlo porque pues, nos exponemos como sociedad a repetirlo, nos exponemos a que se empiece a normalizar cualquier tipo de hecho violento contra estas personas que vienen pues de situaciones de violencia, de muchísima marginación y pues atraviesan en este caso este territorio y hablamos de manera regional porque vienen de Centroamérica, de países con muchísimas carencias y llegan a México tratando de cruzar nuestro territorio para llegar a Estados Unidos y aquí se enfrentan con historias igual de duras, igual de crueles que lo que viven en sus propios países. Sí, es un reto. El camino del migrante no es un camino fácil. Hay riesgos y muchos tipos de riesgos. La naturaleza del camino y el riesgo de accidente, en este caso ayudamos también el año pasado a más de 160 migrantes que sufrieron de heridas que necesitaban después de amputación prótesis, es un riesgo. El riesgo de violencia por parte de redes criminales, por parte del tráfico, es importante. La dificultad de realmente entender y conocer las posibilidades de recibir asistencia, en punto de asistencia como los que manejamos con la Cruz Roja Mexicana, o también la dificultad de entender y adaptarse como migrante a los cambios de políticas migratorias. Y hay un riesgo importante, lo vimos el año pasado, con muchos cambios en la región de decisión de políticas migratorias, un riesgo importante de desinformación que impide una verdadera buena toma de decisión por cada inmigrante. Claro, además ustedes tienen una relación muy estrecha y trabajan muy de la mano con organizaciones de la sociedad civil que también se dedican a ayudar a todos estos grupos. ¿Cómo ha sido este trabajo en conjunto? Y también creo que por parte de las autoridades, ya hablaba de las políticas públicas, ¿cómo han visto este trabajo para pues tratar, no sé si de frenar es la palabra correcta, pero por lo menos de hacer frente, de tomar acciones para evitar todas estas violaciones a derechos humanos? Sí, el fenómeno migratorio y otros fenómenos asociados a la violencia es un fenómeno bastante complejo y la acción humanitaria es únicamente un grano que somos un grano en una arena y lo que podemos hacer es limitado. Entonces tenemos que buscar alianza, buscar trabajar con socios,
las sociedades nacionales de Cruz Roja, la sociedad civil, pero también trabajando mano a la mano con las autoridades que tienen las llaves, que tienen la responsabilidad de promover y resguardar la dignidad y los derechos de migrante. En este sentido, sí, hemos contado con la posibilidad de cooperar con el Instituto Nacional de Migración aquí en México, a visitar estaciones migratorias y tener un diálogo de lo bueno que se hace y también de quizás cosas que se podrían mejorar. De la misma manera, también tenemos este diálogo, y lo mencionamos en este informe, con fuerzas de seguridad para también dar a conocer y platicar de las mejores prácticas en términos de actuaciones con personas vulnerables. ¿Qué retos enfrentamos, sobre todo en México? Hablaba ya de estas visitas que hacen a los centros de migración, las condiciones en las que están realmente, pues ya vimos la tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez. ¿Ustedes qué perspectiva tienen al respecto? Sobre Ciudad Juárez, primero otra vez queremos poner en la mirada de tu audiencia el ponerse un poco el lado de las víctimas, de los familiares de Honduras, de los familiares de Guatemala, que vieron esas imágenes, que tuvieron que esperar para recibir los cuerpos y dar una sepultura digna a esa gente. Entonces, primero, reconocer la tragedia. Segundo, creo que el año pasado, porque hablamos de informe anual, lo que podemos destacar es que sí, que hubo un aumento tanto de personas que cruzan en el territorio de la República y también que se encontraron en estancias migratorias, en estaciones migratorias. Entonces hay un reto de cifras, un reto de número. Otro reto es un poco el cambio del perfil migratorio. Es que a lo largo de los últimos años la mayoría de los migrantes ahora no son únicamente del Triángulo Norte, pero vienen de otras regiones, otras orígenes, y lo que implica es la necesidad de buscar también otras maneras de reconocer la diversidad, y no se puede gestionar. Todos nos pueden ser gestionados de la misma manera. Entonces, hay esta reflexión. Quizás esta reflexión también se hace más visible después de esta tragedia. Claro. Estamos platicando en esta cabina de MBS Noticias con Oliver Dubois, el jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Y pues sí, aprovechar también este espacio para preguntarle de un tema pues que nos ha preocupado, que nos ha ocupado también en medios de comunicación, de ver y de contar las historias de los desaparecidos. Este es un tema que creo que a nivel internacional México ya es pues lamentable y muy tristemente pues sí un país del que se habla muchísimo por los números, por las cantidades de personas que desde hace muchísimos años no aparecen y que es un fenómeno que se sigue repitiendo. Sí, sí se habla mucho de México por esas cifras. El año pasado, sí, las cifras oficiales mexicanas llegaron a más de 100,000 desaparecidos. Ahora este famoso registro de personas desaparecidas llega a 110,000. Sí, entonces sí, hay todavía personas que desaparecen en México que deben ser atendidas, hay cuerpos que llegan y que deben ser identificados. Entonces todas las medidas de inversión, de cooperación institucional son bienvenidas. Por supuesto, sí se habla de eso cuando internacionalmente hablamos de México, pero también quiero decirle, porque es importante, los esfuerzos de México también son reconocidos. La Ley General que se aprobó hace 5 años está estudiando, a veces copiado, interesa a muchos otros estados para desarrollar también políticas públicas. Hablando de Honduras, por ejemplo, nosotros
el comité, organizamos intercambio entre familiares desaparecidos de México con los familiares desaparecidos de Honduras. Organizamos también encuentros entre legisladores de México y de Honduras, porque ahora Honduras tiene un compromiso de también desarrollar una ley y políticas públicas para atender este fenómeno, porque es un fenómeno también transfronterizo. Así es. Antes hablamos de migrantes, los desaparecidos son también migrantes, Sí. por parte. Claro, y pues lo que acabamos de ver y de lo que ya hemos platicado ampliamente en este espacio, en muchos más en MBS Noticias, justo lo que ocurrió en San Luis Potosí, ¿no? Esta tragedia también migrante, porque pues buscando un grupo de 26 personas se fueron encontrando más y más y más personas privadas de su libertad en territorios donde sí opera el crimen organizado, pero también hay colusión de las autoridades y también recientemente la detención de este jefe de la policía en Matehuala, en San Luis Potosí, con droga, ¿no? Entonces, creo que sí es un trabajo conjunto, pero también muy importante verlo desde pues un contexto regional, porque muchos de estos migrantes sí venían de Centro y Sudamérica también. Sí, y aquí en México conocemos bien el dolor de familiares y también la determinación que los familiares de desaparecidos tienen para ir a buscar ellos mismos en el terreno a sus seres queridos, pero y también la dificultad que tienen para ser escuchado, para tener como un buen acceso a servicios o de búsqueda o de investigación. Pero cuando hablamos de un hondureño, de un guatemalteco, que piensa que realmente su hijo, su hija ha desaparecido en México, tener este acceso, tener esta posibilidad de participar en la búsqueda, de recibir respuesta, de recibir una atención particular, reconociendo ese sufrimiento, es aún más difícil. Y en este sentido, por eso destacamos también la importancia de cooperación internacional a diferentes niveles, técnico, por ejemplo, entre equipos forense, institucional a través de Cancillería, pero también este intercambio de sociedad civil, de pares, de familiares que comparten este mismo sufrimiento, esta misma búsqueda. Así es, pues estos datos, estas historias, esta parte humana que es la que ustedes visibilizan mucho más que muchas otras instituciones, de verdad admirable la labor y pues que en condiciones a veces muy complicadas, ¿no? Porque también los equipos que ustedes tienen en campo apoyando, ¿no? Todas las distintas causas que pues enfrentamos en México, en la región, pues es también un riesgo y es de destacar. Sí, en este sentido yo quiero aquí reconocer la labor de los voluntarios y del personal de Cruz Roja. En particular aquí en México, de Cruz Roja Mexicana, sabemos que tienen una red impresionante de ambulancia, de servicios prehospitalarios, y operar en este contexto de violencia es difícil. Entonces, respaldarle, reconocer su trabajo es bastante importante y son mis héroes. Y cuando vi también que unos de ellos fueron a rescatar a gente en Turquía después del terremoto, sí, me emociona mucho. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por estas reflexiones. Él es Oliver Dubois, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Gracias. Muy amable. Gracias.